días. Buen día, Milicia Uribe. Buen día, Stalin Montero, a ustedes, amables televidentes, que nos privilegian con su sintonía. Hoy, viernes 4 de agosto, estamos cerrando la primera semana laboral de este mes de agosto y nos aprestamos, Stalin, a vivir el primer fin de semana. Así es. Que todo indicaba ser caluroso, hay pronósticos también de lluvia, así que desde ya el mensaje a que lo cojan suave durante este fin de semana. Así es, una semana además que ha estado cargada de muchas actividades. La justicia ha estado activada con un caso importante que sale a la luz, el proselitismo sigue también ocupando buena parte de la plana de información en el país. Y bueno, vamos a hacer comentarios importantes en el día de hoy de lo que ha ocurrido. Bueno, justamente tal y como tú mencionas, hoy una de las principales noticias que recoge la prensa dominicana tiene que ver con detalles en relación a la operación Gavilán, que es la más reciente que ha puesto en ejecución el Ministerio Público y en el que acusa a una estructura que operaba justamente a lo interno de esta entidad de borrarle lo que se conoce popularmente como fichas a una serie de personas que ya en el expediente que fue depositado en la madrugada de este jueves, pues ya contabiliza Stalin en unos 8,000 los registros que habrían sido borrados por esta red a cambio de dinero. Es interesante porque se habla de en total de más de 12 personas, entre quienes están empleados del Ministerio Público, policías y fiscales. De hecho, se habla de unos 7 fiscales que todavía no han sido identificados. No obstante, tanto la fiscal de aquí del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, como el fiscal de Santiago han reconocido que dentro de sus estructuras, pues esta red tenía incidencia. Hoy, a las 10 de la mañana, será cuando finalmente se le conozca la medida de coerción. El Ministerio Público, como ustedes imaginarán, está pidiendo prisión preventiva y que este caso sea declarado complejo. Entre los detalles me llama la atención que se señala con nombre y apellido a un empleado de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría, Mártires Rosario Reyes, y un poco se detalla cómo operaba esta estructura. Dice que era él a quienes tanto empleados de la Procuraduría como usuarios que requerían sus servicios, y lo pongo entre comillas, pues entonces le pagaban y que llegó a cobrar, escuchen esta cifra, hasta 200,000 pesos solamente en un mes por borrar fichas. No sé qué te parece a ti, Stalin, este caso. A mí me parece que es importante relevarse. Bueno, ahí hablabas de dos de los entes claves que se muestran entre estas 12 personas formalmente. Pero de lo que hablamos en este caso, Milicia y amables televidentes, yo creo que va mucho más allá. Yo siempre recuerdo el famoso escándalo por el tema de los fiscales, de ese famoso examen que pasaban. Y evidentemente cuando uno ve casos como los que dejan implicado y de manera muy mostrada al ex procurador general de la República, Yananel Rodríguez, se da cuenta de que aquí hubo una estructura mafiosa que estuvo estructurada, que desarrolló una cultura, una práctica, un sistema que operó en República Dominicana por mucho tiempo y que iba desde grandes casos hasta elementos de cosas que pudieran ser hechos menores en el contexto de los grandes delitos que hemos visto ya pasar por el Tribunal de la Justicia, amparado en esos procesos que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo. Y que no solamente se quedaban en el marco de la Procuraduría, sino que vemos que operaban como un sistema interinstitucional. O sea, aquí hablamos de ex policías, hablamos de la parte administrativa, es decir, hablamos de todo un entramado que funcionaba con holgura. Y yo creo que es un golpe interesante, sobre todo de carácter interno, el que da el Ministerio Público en este contexto, que podría incluso, como ya hemos visto que ante las pruebas del Ministerio Público muchos de estos imputados terminan cantando como Pavarotti, que podrían incluso dar al traste, que es lo que yo más espero, de ampliar ese marco y de comenzar a ponderar quiénes otras personas de otras instituciones de la propia Procuraduría, pues probablemente participaban de este hecho. Yo estoy de acuerdo contigo, y para mí el elemento más preocupante y lamentable de la Operación Gavilán es también el elemento más preocupante y lamentable de la Operación Medusa, que es el daño institucional a la imagen y al rol del Ministerio Público, que de acuerdo a la Constitución Dominicana es la entidad
que tiene que perseguir, luego de definir la política, el crimen, la criminalidad, y tú encontrarte como el Ministerio Público, en vez de estar haciendo esas funciones, de acuerdo a los expedientes actuales, lo que hacía era ser parte y propiciar acciones delictivas, eso es muy preocupante y habla mucho de lo mal que está la institucionalidad en República Dominicana. La luz aquí al final del túnel es ver un Ministerio Público que se da el lujo también de poner la casa en orden. Yo creo que es un excelente mensaje el que se manda con esta operación, y yo creo que a partir de aquí pues se van trazando los pasos en una ruta que tiene que seguir haciendo otras paradas para adecentar la justicia dominicana. Y mira qué importante que este proceso precisamente se enmarca dentro de parte de esta política de reordenamiento y de transparencia interna al interior del Ministerio Público, claro. Porque lo que ocurría era algo que, a pesar de no haber sido formalmente constituido en una acción del Ministerio Público, era algo que estaba voz populi en el país. Es decir, todo el mundo hablaba, todo el mundo hacía señalamientos, vimos casos. Yo recuerdo los casos como la de la fiscal de San Pedro de Macorís, por un tema de violencia de género, que liberó, y tantos otros fiscales que veíamos involucrados en tantos otros procesos, y no veíamos nunca que se avanzaba y que se prosperaba en estas acciones. Yo creo que también este remenión de Mata ha hecho que muchos de los que estaban en estas prácticas habituales tengan claridad de que no pueden, en lo que se investiga, claro, no pueden seguir cometiendo estos delitos, y también eso es otra ganancia para el sistema. Sí, porque es el mensaje que se manda cuando no hay impunidad. Cuando hay impunidad, pues eso sirve como un caldo de cultivo para que se sigan cometiendo otros delitos. Y bueno, Stalin, hablando de institucionalidad, hoy hay una noticia que sorprende a más de uno porque no se tenía información pública. Ustedes saben que los periodistas y las periodistas muchas veces estamos orejeados y orejeadas de cosas que se van manejando, pero en este caso no se sabía de esto, pero sí, anoche tuvimos la información de que la Cámara de Cuentas había decidido finalmente publicar, hacer de público dominio tanto las actas como el material audiovisual de las sesiones de su pleno 2021-2025. Ustedes recuerdan que el pleno anterior, unos días antes de salir, de que concluyera su gestión, había diseñado una herramienta que de hecho había sido bastante cuestionada por autoridades actuales de la Cámara de Cuentas. Hablo de su presidente, Hanel Ramírez, y de su miembro, Mario Fernández, que se llamaba Índice de Documentos e Informaciones Clasificadas, mediante el cual se amparaba en el tema del secretismo para no publicar, no hacer de público conocimiento las actas del Pleno. Pues ya esa decisión fue derogada. Hay una resolución, la 2023-003, que fue tomada, y eso es importante decirlo, para que ustedes tengan la información, básicamente con los votos del presidente y del miembro Mario Fernández. Sin embargo, la ley de Cámara de Cuentas tiene un artículo que es el 19, donde hay un párrafo que dice que en caso de que haya empate en el Pleno, pues el presidente tiene la facultad de emitir un voto calificado de desempate. Entonces, a favor de que las actas y los audiovisuales fueran publicados, votaron básicamente el presidente Hanel Ramírez y el miembro Mario Fernández. En el caso de las dos magistradas, por ejemplo, Elsa Catano, que es la vicepresidenta, ella hizo un voto en contra razonado, mientras que la miembro Elsa Peña realizó un voto disidente. Ustedes dirán, bueno, pero son 5, falta 1. Así es, se trata de la secretaria Tomasina Tolentino, quien estaba de licenciamiento. Mira, a mí me parece que esto es una decisión importante, porque una de las preguntas que siempre nos hacíamos, pero ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no hacer público tanto las actas como los audiovisuales del Pleno? ¿Qué se trataba de esconder? Yo creo que a partir de esta resolución, que hay que decir, va a entrar en vigencia en los próximos días y va a implicar que en la página web de la Cámara de Cuentas estén contenidos esos documentos a los que he hecho referencia, pues va a ayudar a la transparencia, pero también a que la ciudadanía pueda ir sacando cuentas y poniendo a cada quien en su lugar. Sus propios caos. Mira, es sumamente importante lo que termina ocurriendo con la Cámara de Cuentas en este contexto, y sobre todo tiene que ver con cómo ya los movimientos que se han dado a partir del intento de juicio político en el marco de esta Cámara de Diputados con la Comisión Especial, y por otro lado,
también con ya la aprobación de esa propuesta de modificación, que evidentemente dentro de las modificaciones que hace al reglamento de la Cámara de Cuentas desentapona este problema que ha tenido de que todo pasa por el Pleno y de que evidentemente ha tenido la retranca de muchos elementos. Ojalá este pudiera ser el inicio de un desentaponamiento que permita que muchas de las investigaciones que están en curso pues finalmente puedan ver la luz, que puedan tener además esa profundización en la que tanto Mario Fernández, sobre todo que tiene una trayectoria vinculada a sociedad civil, a la defensa del asentamiento y de la transparencia en República Dominicana, y de igual manera Janel Ramírez, han insistido en que el tema no solamente es sacar las publicaciones de estas investigaciones, sino que se hagan con la calidad realmente y que no sean un elemento de los borrones que hacía precisamente, que hacían el pleno anterior, como ellos mismos en un momento determinado dejaron en evidencia. Y ojalá, y cerraría en mi caso, en este marco, ojalá que esta también pudiera ser un punto de inflexión que permitiese que eso que está haciendo el Ministerio Público, al interior del Ministerio Público, pudiera también quizá pasar por la Cámara de Cuentas. Claro. Porque estamos hablando que el señalamiento de muchos de esos auditores y de esos departamentos que maquillaron auditorías y que ya de hecho se constituyó, ¿verdad?, en una declaración de algunos imputados, en este caso, pudieran también dar a la luz con indagar qué pasa ahí. Claro. Porque al final de cuentas, parte de los entuertos que han tenido es que no han podido mover tampoco a nadie. O sea que la misma gente que maquilla la auditoría es la que está haciendo muchos de los procesos ahora. Lo que pasa es que tiene una supervisión distinta. Así es. Bueno, por otro lado, Stalin Montero, entrando a otro orden de ideas, pero también a una noticia que ha estado de manera bastante inclusive comedida hasta cierto punto, pero ha sido la comidilla en la opinión pública, que es el caso de Julio Romero. Hay una frase que dice, calladito uno se ve más bonito. Pues yo creo que habría que aplicársela a Julio Romero. Ustedes saben que él acaba de ser seleccionado por la Fuerza del Pueblo como candidato a alcalde en el municipio Santo Domingo Este, pero una persona que ya había estado en el Poder Legislativo, fue diputado en ese entonces por el PRD. Muy polémico. Claro, bueno, pues resulta, y de hecho ayer Adalberto y yo comentábamos un poco y analizábamos este tema, que él fue en el 2009 señalado por abuso sexual. Y yo hablo de abuso sexual porque resulta que se trata del caso de una menor de edad y la ley establece que así es, que es un abuso sexual. Bueno, pues ayer él publicó un video. Yo no sé quién lo está asesorando, pero la verdad es que es un trabajo pésimo, en el que él básicamente lo que hacía era justificarse, hablaba de un error que cometió hace 14 años. Una mujer, una niña que en ese momento tenía 17 años de edad. Una menor y 16 de edad. Cuando él comenzó exactamente, a sacarla. Claro, entonces ahí él habla de que efectivamente tienen un hijo de 13 años, que él es el padre del año con ese niño y todo eso, pero no sé qué te parece a ti, pero en mi opinión, a mí me preocupó la forma en la que él sigue justificando el hecho, que desde mi punto de vista no implica que hay ningún arrepentimiento, y lo voy a decir responsablemente, o sea, nada nos da la certeza de que en circunstancias iguales él no vuelva a comportarse de manera igual, Stalin. Mira, uno de los pilares con los que se trabaja todo el tema de la desconstrucción del modelo de masculinidad agresora, yo que en mi caso como técnico trabajo con muchos de estos casos, plantea eso mismo. No hay posibilidades de cambio si no hay un reconocimiento y un arrepentimiento. Y es evidente que las declaraciones del exdiputado Julio Romero pues evidencian que no hay ningún tipo de arrepentimiento. Yo creo que también esto habla mucho y muy mal de la partidocracia. Claro, ¿no? Y de sobre la fuerza todo del pueblo. Sí. Yo pudiera entender desde las necesidades de poder articular candidaturas que tengan un alto nivel de conocimiento y de reconocimiento. Pero yo no creo que ese sea el reconocimiento. Claro, o sea, porque hay famas y famas. Hay famas y famas. Y es una cosa que llama mucho la atención el que se produzca. Primero, porque estamos volviendo a traer muertos políticos al ruedo. Cuando digo muertos políticos, yo no subestimo las capacidades que tenga ninguna persona que pudiera tener aspiraciones, porque evidentemente pudiera conectar de alguna manera con un electorado, sobre todo con las características de muy buena parte del electorado y del sistema partidario dominicano, que tiene unas bases muy cimentadas sobre el clientelismo. Pero caramba, llama mucho la atención
que no haya, sobre todo con los niveles de violencia que viven las mujeres en República Dominicana, que no haya ninguna lección aprendida en el caso de los partidos políticos de poner coto a los hombres que tienen este tipo de prácticas al interior de sus filas. Claro, yo creo que ahí lo interesante es señalar que el tema no es Julio Romero en sí, es el sistema de partidos en República Dominicana con prácticas, y tengo un amigo que me hablaba de plutocracia, o sea, como por el simple hecho de que Julio Romero, yo no creo que es tanto un tema de reconocimiento, un tema también de recursos. Entonces los partidos políticos le abren sus filas, sus boletas a personas que tienen cuestionamiento, en este caso de índole sexual, pero ya hemos visto como en el Congreso Nacional actualmente hay 5 diputados y diputadas, Stanley Montero y amables televidentes, que están señalados por temas narcotráfico, lavado de activos y corrupción, y eso no es poca cosa. Entonces yo creo que los partidos aquí tienen que hacer la tarea y darse cuenta que la sociedad dominicana va cambiando. Para mí ha sido bastante interesante y aleccionador el hecho de ver que hay un escándalo en relación a este caso, porque demuestra que hay una ciudadanía que cada vez es menos pasiva, que cada vez es más crítica y que está cuestionando el que una persona con este prontuario aparezca en la boleta electoral. Y ojo, porque muchas veces los partidos señalan, lo hacen por ejemplo cuando aluden o justifican la falta de participación de las mujeres, que es que no tienen opciones. Pues mira, ahí en Santo Domingo Este había 5 personas aspirando a esa candidatura. Y por lo menos conozco el caso de un joven, Jaisel González, no sé si lo conoces, sí, que es un joven brillante, una persona que no tiene cola que le pise. Entonces, el que ante figuras como si cito a él, porque lo conozco, cito un caso, un ejemplo, pero así hay otros, el partido se decante por simplemente lo más popular o quien tenga más recursos, yo creo que eso es cuestionable. Ojalá que la fuerza del pueblo recapacite y le dé para atrás a esta decisión, porque ha quedado demostrado que la sociedad dominicana no la respalda. El país cambió y es importante que la partidocracia lo entienda y que sus liderazgos también así lo hagan. Y yo quisiera hacer un poco de ayuda a memoria de ese contexto. Las redes sociales han sido poderosas en ese sentido porque han permitido rescatar muchas de las declaraciones de la época, incluso esa famosa entrevista que fue la que detonó, la que hacía yo no Alicia, sé si producción lo tiene el video, pero sería súper interesante ver ese video exacto, ese video colgado en las redes sociales oficiales de Julio Romero, y que apelan un poco, y ojo con esto, apelan un poco al tema de la composición familiar, de cómo ese escándalo puso en riesgo su matrimonio, pero no dice nada con relación a las vicisitudes que el país completo, que el mundo completo vio a través de este trabajo de investigación periodística que hacía para entonces Alicia Ortega, y que en él Julio Romero sí reconocía todo lo que había hecho, y cómo esa niña en su momento narraba primero las vicisitudes que había tenido que pasar, que no tenía un espacio físico, una estructura de vivienda donde pudiera estar segura con su pequeño, pero también cómo hablaba de cuál fue la ruta desarrollada por el entonces legislador para poder sonsacarla. O sea, hablaba de que la había llevado un dealer, que le había mostrado todo eso, que le ofreció también en este caso organizarle un viaje a Estados Unidos, pero incluso cómo intentó posteriormente señalar que ella había tenido ya otra experiencia previa, cuando dentro de los hechos levantados también se veía que él había participado en ese mismo proceso. Sí, o sea, terrible. Habla de una premeditación y de un elemento que evidentemente no fue un hecho aislado. Yo estoy seguro que de haber generado, como de hecho ocurrió, salieron muchos otros casos de denuncia que no terminaron en los tribunales, que tenía una jurisdicción especial, pero que por lo menos le sacaron a Julio Romero de la curul, como esperemos que este escándalo haga que también le saque de las posibilidades de volver, en este caso, a poder perpetuarse en el Congreso y poder tener esa jurisdicción especial que le permitía cosas como esas. Así es. Bueno, Stanley Montero, amables televidentes, es momento de hacer nuestra primera pausa del día de hoy, pero por supuesto invitarles a que nos acompañen porque para este viernes tenemos la propuesta de 2 entrevistas. Así la primera de ellas con Edwin Parison. Edwin Parison fue cónsul de Haití aquí en República Dominicana, pero es una persona que conoce muy bien tanto la realidad actual de Haití como la dominicana. Entonces con él hay que hablar para saber qué está pasando en Haití y cómo ha caído esta decisión, esta propuesta de Kenia de liderar
una fuerza multilateral que pueda tener algún nivel de intervención en Haití. Además, él es presidente de la Fundación Siller. También vamos a estar hablando, Millicent Uribe, amables televidentes, con Paula Rodríguez. Con ella vamos a estar hablando sobre la Liga de la Leche y muchas actividades que tiene precisamente para este mes de agosto a propósito de conmemorarse el Día de la Lactancia. Así es, una semana completa, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Completita. Acompáñennos.